Vanguardia Industrial. Es un gusto saludarlos aquí en este espacio de este medio de comunicación. Como usted sabe, tiene un esquema B2B, conecta al proveedor con el comprador y viceversa. Y en esta ocasión nos acompaña Luis Carlos Peralta, quien es el presidente del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos de México para el periodo 2024-2026, el CONACEN. Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias por concedernos este espacio aquí en Vanguardia Industrial. Silvia, qué gusto saludarles, muy amable. Buenas tardes a todos. Gracias, Luis Carlos Peralta. Me gustaría iniciar, ¿cuáles son los objetivos que tiene usted para el CONACEN? Es un organismo sumamente importante porque obviamente representa a los rubros más importantes de la manufactura, de la industria en México. ¿Cuáles son los objetivos, los desafíos en los que se va a trabajar? Ya tenemos virtual presidenta electa, también ya tenemos parte de su gabinete, ya nombró a parte de su gabinete. ¿Cuál es su opinión y su visión respecto a este entorno nacional, global, y bueno, con una nueva presidenta y que asumirá el cargo a finales de este año? Claro que sí, Silvia. Recordemos que el Consejo Nacional de Clústeres Energéticos agrupa y representa a los clústeres de energía de los diferentes estados del país. Hoy en día contamos con 16 clústeres a lo largo del país y esta representación la estamos enfocando en tres aspectos principalmente y será nuestra agenda de trabajo primordial. Uno de ellos, sin duda, es atendiendo el consumo energético y el consumo eléctrico de los ciudadanos en el país, donde estimulamos e incentivamos a los ciudadanos a hacer conciencia en el consumo energético, es decir, cuidar la forma en que consumimos la electricidad y, por otro lado, promover y estimular fuertemente el uso de las fuentes de energía renovables, como es la utilización de los paneles solares, ya sea en los techos de nuestras casas, como negocios, empresas e industria. Eso en un sentido. Y nos compete la responsabilidad a todos como ciudadanos. Pero por otro lado, como organismo y como estructura a nivel nacional, estaremos proponiendo trabajar de la mano con el gobierno federal y con todas las empresas del sector energético y del sector productivo en el país en dos vertientes. Por un lado, en la mayor utilización de energías renovables en los procesos productivos de nuestras empresas, de nuestra industria, para contribuir con la transición energética y evitar la emisión de gases de efecto invernadero en nuestro medio ambiente. Eso nos compete con una serie de acciones e inversiones en tecnología dentro de las empresas, dentro de la industria, que contribuyan en estos objetivos y también van alineados a los compromisos que México ha adquirido a nivel global con la ONU a través de las conferencias de las partes en la COP, en la reciente edición de Dubái 2023, el pasado noviembre. Y en otro sentido, nos estamos enfocando en colaborar y participar estrechamente con la nueva administración federal, que recién, como bien mencionas, acabamos de tener la presidenta electa Claudia Sheinbaum, está apenas nombrando ahora a finales del mes de junio parte de su gabinete. Esperaremos los siguientes días los nombramientos en el sector de energía, tanto la Secretaría de Energía como la Dirección de Pemex y la Dirección de Comisión Federal de Electricidad. Y aquí es un reto sumamente importante para el sector productivo y el gobierno de México. No olvidemos que estamos inmersos hoy en día en este gran cambio, fenómeno geopolítico y económico a nivel global denominado nearshoring o la relocalización de las cadenas de producción acercándose más a Estados Unidos. Y sin duda México tiene una gran oportunidad de atraer buena parte de estas inversiones, generar empleos mejor pagados, tecnificarse las empresas en México, pero para ello se requiere un gran esfuerzo e inversión en infraestructura eléctrica, en infraestructura energética en nuestro país. Así que en este renglón estaremos trabajando muy de cerca con la nueva administración
para diseñar y estructurar los planes necesarios y las inversiones requeridas para que podamos desarrollarnos de la mejor manera posible. Entonces, centramos nuestros objetivos de trabajo como CONACYT en estas tres vertientes principalmente, Silvia. Luis, en días pasados, Claudia Sheinbaum se reunió con el CCE y ahí planteó un plan estratégico energético. Las inversiones, ¿de qué tamaño deben ser las inversiones debido a que se debe trabajar incluso desde la infraestructura para el suministro? Sí, hay diversos estudios muy serios de cuál es el faltante o el requerimiento en infraestructura energética en el país para atender la demanda creciente natural con el crecimiento de la economía natural, pero además ahora con este fenómeno del nearshoring, un crecimiento acelerado. Y estos diversos estudios coinciden que las inversiones rondan entre los 20 y los 36 mil millones de dólares que requiere nuestro país para atender estas necesidades. Sin embargo, para ello requeriríamos aproximadamente 10 años ponernos un poco a las demandas que estamos teniendo. El anuncio que da el Consejo Coordinador Empresarial en días pasados en la primera reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ellos anuncian que será una inversión por el orden de los 42 mil millones de dólares, pero esto aplica a todos los sectores productivos. Entonces, si de ello deducimos que al menos entre 5 y 10 mil millones de dólares debieran invertirse en infraestructura energética del país, creemos que es un buen paso y es un voto de confianza a la presidenta para que tome en cuenta que el sector productivo, el sector empresarial, es quien definitivamente ayudará fuertemente para que México se siga desarrollando y podamos mejorar nuestra economía. Así que el renglón de las inversiones en infraestructura en México es muy fuerte, es muy amplio. No hay forma de que el gobierno solo pueda atender toda la demanda que se requiere de energía. Así que es importante fortalecer esta colaboración entre el sector privado y el gobierno y que juntos trabajemos en soluciones para atender la demanda de energía y así generar mayor beneficio social, mayor riqueza social en nuestro país, distribuida entre las principales regiones que tanto se requieren en México. Habla de la demanda y obviamente la oferta que se tiene. Es más la demanda con este fenómeno y tendencia del nearshoring, de la energía que se tiene, que la oferta. Recordemos que en días pasados se suscitaron apagones. ¿Qué pasa? Sí, hoy en día la demanda de energía en el país ya está alcanzando la oferta. Las inversiones que llevó a cabo la actual Administración Federal de 2019 a la fecha aún no han terminado de concretarse estas centrales de generación, infraestructura en líneas de transmisión. Por lo tanto, este verano ya nos alcanzó la demanda a la oferta. Esperemos que las plantas de generación que han venido estando en construcción los últimos 3 años en el país puedan empezar a generar electricidad a partir de este año o el próximo año y ya con ello tengamos la oferta suficiente. Recordemos que por cuestión estratégica y por indicadores internacionales, un país o una región debe mantener más o menos entre un 10 y un 15% de oferta de energía por arriba de la demanda. Hoy en México estamos en el límite inferior a 6%, así que confiamos en que esto se concluya y por ello comento también pues que es indispensable que se retomen las negociaciones y la colaboración entre gobierno y sector privado para ampliar esa brecha y que podamos tener mayor oferta con el crecimiento de la economía del país. ¿Y cuáles son los riesgos, Luis Carlos Peralta, al ya estar al tope casi casi de la oferta y demanda? Hay varios riesgos. En primer lugar, naturalmente, se tienen que poner en operación centrales de generación de Comisión Federal de Electricidad ya un poco obsoletas que utilizan combustible contaminante, como Combustóleo. combustóleo exactamente. En algunas plantas se utiliza carbón todavía. Entonces, por un lado,
el que la demanda de energía alcance la oferta que tenemos implica que se ponen a producir aquellas plantas de generación obsoletas. Por un lado, son más costosas esa electricidad y es más contaminante. Pero por otro lado, pues se corre el riesgo de que pueda colapsar el sistema y para ello el Centro Nacional de Control de Energía, en coordinación con la CFE, toman decisiones de en ciertos horarios eh, programar apagones que sean los menos críticos para el país y esto pueda evitar colapsos del sistema eléctrico. Entonces son acciones remediales que se toman por parte de la autoridad y esto afecta naturalmente el desempeño de la vida cotidiana de los mexicanos, así como la productividad de las empresas. Entonces, esos son los dos principales riesgos que se corren al cerrarse esta brecha entre la oferta y la demanda de energía. ¿Y cuál es Luis Carlos Peralta, ustedes, cuando usted presidía el clúster energético de Sonora, estaba trabajando muy de la mano con Estados Unidos? Recordemos que hay un panel y me comentaba también que varios permisos estaban detenidos. ¿Qué hay con eso? ¿Cuál es el escenario? Sí, Vamos, para saber con qué van a arrancar con esta nueva administración. claro, nos enfocamos los 4 años de gestión en el clúster de energía Sonora en no nada más tener una participación, una actividad hacia adentro, hacia lo local, sino también en la zona regional, con el estado de Baja California, de Chihuahua y por supuesto Sonora, cuyo estado es vecino, aunque está en Estados Unidos, pues es vecino de Sonora. Y con ellos se han trabajado varios programas importantes que conectan a los socios del clúster de energía Sonora con el área empresarial, académica y de gobierno de Arizona. Y en varias reuniones se ha comentado que no existe una conexión real eléctrica entre Arizona y Sonora, y esto es necesario para fortalecer las actividades económicas. De ahí que se ha propuesto una conexión que pueda establecerse en líneas de alta tensión entre Sonora y Arizona. Hay proyectos, hay estudios, pero no se han concretado. Ahora, como CONACEN, analizaremos diferentes proyectos. Por ejemplo, Baja California con California mantiene 4 líneas de conexión de transmisión donde hay intercambio de energía durante el año. Asimismo, también en el extremo de Tamaulipas y Texas. Y, por supuesto, en la frontera sur entre Chiapas y Belice y Guatemala. Entonces, esto es importante que el país esté interconectado principalmente en la región norte y estaremos trabajando en proyectos de cómo hacerlo realidad porque esto conviene a ambas partes. Cuando Arizona requiere energía y Sonora tenga excedentes, se les puede vender energía y viceversa. Entonces trabajaremos en esas líneas de acción para fortalecer nuestra infraestructura. Ahora, quiero que me hable de un sector que depende, bueno, todos los sectores de la manufactura dependen de energía, pero en la electromovilidad, si no hay energía renovable, pues simplemente no hay electromovilidad. Se van a juntar los clústeres, la red CAM con el CONACEN. ¿Cuál es la innovación que se va a hacer o en los trabajos que piensan desarrollar en torno a este asunto tan importante para el mundo y también para México? Recordemos que somos un país exportador de autos y los países ya están o ya fijaron sus metas de descarbonización. Entonces, México, ¿qué rol va a jugar? Sí, sumamente importante. México está entre los principales países manufactureros y exportadores de vehículos y también ahora la tendencia creciente a la mayor participación de vehículos eléctricos en el mercado. Entonces, se está empujando a nivel mundial y México no es exento en la producción de los vehículos eléctricos y ello provoca que en las regiones de consumo o en los mercados de consumo se estén utilizando cada vez más los cargadores eléctricos. Y de poco sirve que estos cargadores y vehículos eléctricos se estén utilizando más si la electricidad proviene de fuentes contaminantes. Así que ello también está impulsando el uso cada vez mayor de fuentes de energía renovable.
Para ello, en México se están estableciendo e impulsando las regiones más importantes del país para que se utilice y se consuma mayor energía renovable y pueda disponerse en la red de cargadores eléctricos, principalmente aquellas empresas que adquieren flotillas de vehículos eléctricos puedan ser abastecidas de energía renovable, así como también las principales rutas y carreteras de transporte y de tránsito en nuestro país. Puedo mencionar un ejemplo como precisamente el clúster de energía del estado de Sonora está trabajando muy de cerca con autoridades del estado de Arizona para crear una ruta eléctrica conectar desde Phoenix, Tucson, Nogales y luego continuarla hacia Santana, Hermosillo, Guaymas, para que sea una ruta de transporte desde el puerto de Guaymas hasta la ciudad de Phoenix y además una ruta turística, San Carlos, Guaymas, donde exista una red de cargadores eléctricos, de tal manera que este tipo de iniciativas que empiezan a ponerse más en serio y a confirmarse en México, puedan impulsar otras zonas, otras rutas, otras regiones del país e impulsar la electromovilidad, asimismo consumiendo electricidad de fuentes de energía renovable. Y se va, decíamos fuera del aire, Luis Carlos Peralta, que se va a conformar un clúster de automotriz en Sonora. ¿Están Sí, trabajando con él? sí, tenemos conocimiento que varias empresas del sector industrial automotriz se están organizando con el gobierno municipal de Hermosillo, con el gobierno del estado de Sonora, para impulsar la creación de un clúster automotriz que son necesarios en varias regiones del país. Y por supuesto, como clústeres de energía, nosotros estamos en la mejor disponibilidad de apoyar estas iniciativas. Luis, ya hay un organismo que se encarga de agrupar a las empresas de autos eléctricos como Tesla, eh, marcas de autos chinos. Ustedes van a tener un acercamiento con esa asociación que hace unos meses se conformó y que tiene un consejo directivo y una presidenta que es Shirley Wagner actualmente. La van a buscar esta asociación, ustedes como usted como presidente del CONACEN, eh, que tomando en cuenta de que estos temas pues van de la mano, ¿no? La electromovilidad con la energía. ¿Qué han pensado? Sí, por supuesto que nosotros estamos abiertos a la colaboración y a participar con aquellas agrupaciones, organizaciones y asociaciones en el país que impulsan el uso de las energías renovables y que por supuesto son consumidores o promotores del sector energético. Por supuesto que estamos abiertos a esa colaboración para poder apoyar y seguir impulsando este tipo de iniciativas. Claro que sí. Y finalmente, Luis Carlos Peralta, pues la agenda con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, si nos pudiera mencionar los 5 puntos más importantes que ustedes van a llevar al equipo de transición, si ya se reunieron, ustedes ya saben quién va a quedar en energía, en petróleos mexicanos, o todavía no tienen ahí como un horizonte de quién se habla, de que vamos, ya tenemos casi la mitad del gabinete, dio a conocer la semana pasada la nueva presidenta electa en economía, pues Marcelo Ebrard, como usted sabe, cuando él estaba al frente de Relaciones Exteriores, pues impulsó un mapa de ruta de electromovilidad. En este sentido, en materia del el titular de energía, ¿qué hay? Sí, efectivamente hemos tenido reuniones en el proceso de campaña con la coordinación de la Mesa de Energía, el doctor Jorge Islas. Tenemos muy buena comunicación con ellos. Estamos en espera del anuncio de la presidenta electa de cuál será su equipo, sus secretarías en el tema de energía, CFE y Pemex, que lo dará a conocer en estos días. Y por supuesto que estamos muy al pendiente de ello para mantener esa colaboración. Y pudiéramos resumir los primeros, bueno, haciendo comentario que es positivo el que
el anuncio de Marcelo Ebrard vaya a Secretaría de Economía, como secretario de Relaciones Exteriores, impulsó efectivamente este tipo de iniciativas en tema de energías renovables, la transición energética, y eso ayudará, y esperaremos simplemente el anuncio en el área de energía. Ahora bien, ¿cuáles serían los principales puntos que nosotros estaremos impulsando colaborar con la próxima administración federal? Lo mencioné al principio de la entrevista, que son tres ejes principales, y a ello agregaríamos dos temas sumamente importantes. Por un lado, apuntalar y reforzar el anuncio que la presidenta electa ha hecho en días pasados sobre promover la creación de 100 parques industriales a nivel nacional en 10 regiones estratégicas. Eso lo vemos muy positivo, los empresarios lo ven con entusiasmo, así que del sector energía tendremos una gran tarea para acompañar tanto a la CFE como a Pemex, como a la industria privada, en que se cree y se desarrolle la infraestructura energética suficiente para estos parques industriales. Y por otro lado, no dejar de lado y apoyar las iniciativas del gobierno federal y también impulsar algunas iniciativas que nosotros tenemos en el tema de las energías renovables. Es decir, no podemos atender el crecimiento del país en tema energético solamente con fuentes contaminantes o con combustibles fósiles. Tenemos que acelerar la transición energética y para ello propondremos puntos y acciones y proyectos muy específicos en la mayor utilización de las energías renovables en nuestro país para tener un mejor medio ambiente, evitar la contaminación y así avanzar en la transición energética. Entonces, en ese sentido, estaremos colaborando muy de cerca en beneficio de los ciudadanos. Y con los permisos, ya finalmente, Luis Carlos, con los permisos, ¿cómo van a presionar para que se destraben esos permisos que se tienen con diversas empresas en materia energética que bueno, eso en algún momento de otra entrevista me decía que está frenando la inversión? Sin duda, tiene que ser el primer tema sobre la mesa en las pláticas, conversaciones y colaboración con la próxima administración federal. Si siguen los permisos tanto de generación como para estaciones de combustible en el sector energético, poco se va a avanzar. Así que se tiene que encontrar una manera de agilizar los trámites, de que sean de manera expedita el análisis de solicitudes y autorizaciones en los permisos tanto de generación eléctrica como en las estaciones de servicio de combustible para que podamos atender la demanda creciente del país. Entonces, ese tiene que ser sin duda el primer tema a tratar y a acordar con la Administración Federal. ¿Tiene el dato de cuánto engloba de inversión esos permisos o cuántos permisos son? No tenemos el dato preciso en este momento porque se manejan varias informaciones de que están detenidos, otros muy pocos que se han autorizado, pero no contamos en este momento con ese dato específico. ¿Y abarca todo el país? Sí, abarca todo el ¿O en país. su mayoría en el norte? Es a nivel nacional, por supuesto, hay menos de ellos en el sur-sureste, más hacia el centro y norte del país, según la demanda económica de la región. Por obvias razones, ¿no? La vocación económica. Luis Carlos Peralta, presidente del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos de México para el periodo 2024-2026. Muchas gracias y aprovecho estos micrófonos para felicitarlo por su nuevo nombramiento y le deseamos mucho éxito. Muchas gracias por esta conversación con Vanguardia Industrial. Silvia, a Vanguardia Industrial y a usted, muchas gracias nuevamente. Que haya un éxito y un saludo para todas las personas. Gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.